dado los conflictos geopolíticos que vemos más allá, no nada más en Israel, sino también con Rusia, también empieza una guerra económica con China, se empieza a hablar de una tercera guerra mundial. Hay quien dice que ya empezó, hay quien dice que está en puerta. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo entiendo que el apodo de Tercera Guerra Mundial sea muy mediático, pero en realidad lo que yo veo es una alianza internacional en contra del Estado de Israel. Eso no es lo mismo que una Tercera Guerra Mundial. Ahora, una Tercera Guerra Mundial sería algo, por ejemplo, donde se pelean directamente Rusia y Estados Unidos, por ejemplo, o Estados Unidos y China, o alguna combinación de esos países con Estados Unidos y los europeos, etc. Ese es el tipo de cosas que ya tendría más sentido llamar una Tercera Guerra Mundial. Entonces, la pregunta debería de ser, ¿qué probabilidad hay de que haya un enfrentamiento ya directo entre Estados Unidos y Rusia? Bueno, eso depende en particular de cuál es la verdadera relación entre Estados Unidos y Rusia, pero también depende, al margen de esa interpretación, de cuál sería el cálculo de los gobernantes rusos ante lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, ¿no? Porque acaba de ser electo presidente Trump. Es cierto que Biden ha permitido que los ucranianos utilicen misiles de largo alcance contra Rusia, misiles que son provistos por Estados Unidos, pero, o proveídos, no sé cuál es la palabra correcta ahí, pero el punto es que lo que tendría sentido desde el punto de vista racional para Vladimir Putin sería esperar a que Trump tome las riendas del gobierno de Estados Unidos, porque lo más probable es que se pueda negociar un fin a la guerra, porque eso es lo que viene prometiendo Trump que va a hacer. Entonces, si suponemos que todas las apariencias son reales, es decir, que Rusia y Estados Unidos son enemigos, que Trump hizo una promesa genuina cuando dijo que quiere negociar el fin de la guerra, como lo viene diciendo desde hace años, entonces la decisión racional de Putin, aun si Ucrania utilizara estos misiles de largo alcance, no sería escalar con armas nucleares y producir una guerra nuclear. Eso no sería racional, porque eso sería terrible para Rusia. Lo que tiene sentido para Rusia, bajo esas condiciones, es esperar un poquito a que Trump tome las riendas. Entonces, bajo esa interpretación, yo diría, esa es la predicción. Pero también tenemos que preguntarnos si realmente Rusia y Estados Unidos son enemigos. Yo creo que hay razones para sospechar que en realidad toda esta gente está de acuerdo, porque como hemos estado documentando, nosotros lo documenté yo con mucho cuidado en Historical and Investigative Research, hirhome.com, que todavía existe como un archivo, esa es mi página web anterior. Ahí documenté con mucho cuidado que la política exterior de Estados Unidos durante décadas, desde la Revolución Islámica de Ayatollah Khomeini en 1979, ha sido proiraní. ¿Por qué te menciono este dato? Porque desde hace algunos años Rusia ha tenido una política dramáticamente proiraní, Estados Unidos se ha replegado y Rusia se ha vuelto como el padrino de Irán. Y entonces, pues esto lo que quiere decir es que Rusia está continuando la política de los gringos. ¿Qué sentido tiene que Rusia haga eso? Si yo puedo documentar desde mi escritorio que la política estadounidense, muy al contrario de lo que le dicen a la gente en los medios, ha sido proiraní, pues entonces la KGB y luego el FSB de Rusia pueden llegar a la misma conclusión y mucho más rápido que yo porque tienen mejor información que yo. Entonces, si Rusia está convirtiéndose en el padrino de Irán, que ha sido la mascota de los gringos durante décadas, pues entonces quiere decir que ambos tienen la misma política y eso solamente tiene sentido si son la misma mancuerna. Otro caso que yo te daría es el de China. La gente cree que los chinos y los gringos son enemigos, o sea, que los jefes chinos y los jefes gringos son enemigos, para ser muy preciso. Y pues vimos en el COVID evidencia que estalla por completo esa interpretación,
porque una de las cosas que salieron en las investigaciones del COVID, y esto de hecho se documentó en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, es que el laboratorio militar de Wuhan, donde se estaba haciendo aumento de función, ganancia de función, como le dicen, para volver más letales a los virus de murciélago, ¿no? Y que es el laboratorio de donde probablemente vino el virus del COVID. Ese es un laboratorio militar que estaba recibiendo tanto financiamiento como ayuda técnica del gobierno de Estados Unidos. Y eso, en mi opinión, solamente tiene una interpretación. A ver, si tú y yo somos enemigos, yo a ti no te voy a dar mi pistola. Si tú me quieres matar a mí, yo no te doy mi pistola. Eso sería una locura. Desde el punto de vista de las relaciones entre los estados, si China y Estados Unidos son enemigos mortales, como nos dicen que son, pues no tiene ningún sentido que el gobierno de Estados Unidos esté asistiendo a los esfuerzos de un laboratorio militar en China de desarrollar lo que son, pues, armas de destrucción masiva biológicas. Eso solamente lo harían si fueran aliados y muy cercanos los jefes chinos y los jefes gringos. Entonces yo creo que aquí hay más administración de la realidad. Nos están contando un cuento. Nos están contando un cuento. Y si esta interpretación de las enemistades como fachada es razonable, entonces la guerra en Ucrania en realidad debe de ser interpretada como un show. No estoy diciendo que la gente no se esté muriendo en Ucrania. Obviamente están falleciendo tanto ucranianos como rusos, pero la interpretación que yo sostengo es que a la gente que gobierna el mundo esto no le importa. Ellos no sienten ninguna compasión por la gente que se está muriendo. Y lo que están haciendo en Ucrania es crear un show de guerra. O sea, sí se están peleando en serio, pero en realidad los gringos que están apoyando a los ucranianos y los rusos no son realmente enemigos, sino que lo que están haciendo es producir una guerra en Ucrania para poner a prueba todo ese armamento nuevo que se ha venido desarrollando en robótica, en drones, en inteligencia artificial, etcétera, para aprender cómo se hace la siguiente generación de la guerra. Entonces, realmente, pues lo que veo es que esta Tercera Guerra Mundial, por ponerle este apodo, no es una guerra de los gobernantes en contra de nuestra libertad, ¿no? De la gente que nos gobierna ante las libertades de los ciudadanos. No se trata de cuál es nuestra nacionalidad, de cuál es nuestra religión, sino es cómo queremos vivir. ¿Queremos tener derechos individuales o queremos vivir bajo un estado de opresión? Y sí, toda esta dinámica se está dando donde los grandes poderes están generando todas estas narrativas y estas historias que nos cuentan realmente para poder a nosotros quitarnos nuestras libertades, ¿no? Tener los pretextos de estos estados de emergencia para, oye, a partir de quererte dar tu seguridad que parece tan necesaria, te voy a dar los derechos que de otra forma no estarías dispuesto a ceder, ¿no?